Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, y esta es la continuación de un video que comencé ayer, que publiqué ayer sobre el libro Daniel que está en la Biblia. Y para concluir, porque todo lo que filmé ayer al final se me alargó tanto que dije lo voy a hacer en dos partes, así que este es la segunda parte. Los que quieren ver la primera parte que publiqué ayer pueden hacer un video para atrás y verla. Estoy en la ciudad de David, estoy en la ciudad donde comenzó Jerusalén, en la ciudad donde nació, se crió y se desarrolló Daniel antes de ir al exilio. Lo que ven aquí detrás mío es el muro sur que contiene la explanada del templo, que en su momento, en la época de Daniel, era épocas del primer templo en el monte Moriah, y esta explanada no existía, por supuesto. Y aquí detrás mío está el monte de los Olivos al este, que supongo que también Daniel solía caminar por ese lugar. Amigos, lo que voy a hacer es seguir caminando, pisando, siguiendo las huellas de Daniel, pisando los mismos lugares donde él solía caminar cuando era pequeño, cuando era adolescente. Increíble, increíble estar aquí, caminar y sentir toda la energía, toda la historia, sentir todo lo que nos conecta. Es como que uno está caminando dentro de la Biblia, dentro del mismo. Este paseo, les recuerdo, fue por pedido de ustedes, que por amplia mayoría quisieron de que hable sobre el libro Daniel. Como yo soy judío, lo sigo haciendo desde una perspectiva judía. Síganme amigos, vamos. Amigos, mientras sigo caminando por lo que era la ciudad de David, por los últimos pasos que daban los peregrinos para llegar al segundo templo, en el lugar donde nació y se crió Daniel durante la época del primer templo, me voy a centrar en las profecías de Daniel, el libro, pero desde mi perspectiva como judío. Y para mí, la clave que nos muestra cómo será el futuro no está en sus predicciones. No se trata de buscar una nueva interpretación que nos descifre lo que viene por delante. El libro Daniel es una lección de historia, bajo la premisa que la historia es un proceso cíclico. Por lo tanto, para conocer el futuro, no hay más alternativa que conocer el pasado, porque lo que ha sido es lo que será, como bien lo señala Kohelet, y además es lo que nos enseña el judaísmo. Amigos, esto que vemos son las escaleras originales que dirigían a la puerta de Hulda, aquellos 3 arcos, y que entraban directamente al segundo templo de Jerusalén. ¡Increíble! ¿Cuánta historia hay implicada en el libro de Daniel? Como les contaba antes, unos 650 años. Abarca un ciclo completo, desde la destrucción de un templo, el de Salomón, hasta la destrucción del otro, el de Herodes. El tema clave para aprender su lección de historia es la independencia de la nación judía. Increíblemente, el proceso mediante el cual el antiguo reino de Judea logró emanciparse es muy parecido, casi idéntico al actual, al proceso mediante el cual renació el moderno Estado de Israel. Y como resultado, basta con comprobar que estoy caminando por el mismo lugar que estaban ambos templos, bajo soberanía judía, libre y feliz. El punto más importante en esto es la relación que hubo en su momento entre Judea y Roma, repetida casi al detalle por la que ahora hay entre Israel y los Estados Unidos. Al analizar las características de cada nación y de cada pueblo, se hace evidente que el pueblo judío pudo aprovechar esta titánica lección de historia de Daniel y cambiar muchos de los aspectos que en el pasado fueron decisivos en la provocación de una catástrofe. En cambio, los Estados Unidos no han logrado ningún cambio en relación a la antigua Roma. Uno a uno siguen los mismos pasos del mismo imperio, por los que están destinados a repetir su suerte, el colapso. En cambio, Israel tiene hoy por hoy la posibilidad de escribir una historia muy diferente a la que se escribió en el siglo I, porque aprendió de la historia. ¿Qué aspectos pudo cambiar el pueblo judío? El más importante, creo yo, tiene que ver con su gobierno. En el año 66, cuando estalló la guerra contra Roma, Judea estaba gobernada por un grupo abiertamente aliado con el imperio. Por lo tanto, la guerra fue en realidad y más que nada una guerra civil, judíos contra judíos. Esta situación
Se dio porque la ruptura entre el judaísmo tradicionalista y helenista se había reflejado también en la ruptura entre proyectos y lealtades políticas. Hoy en día no es así, amigos. El gobierno de Israel, con un primer ministro que por primera vez usa gorrita, kipá, guarda el Shabbat y es religioso, es un gobierno tradicionalista que defiende las modernas tendencias del judaísmo liberal. Eso sí, sin salir de las leyes del judaísmo rabínico ortodoxo. El gobierno israelí está completamente comprometido con su nación y su pueblo. Yo sé que es difícil de creer, pero es una realidad, amigos. Y este simple detalle es el secreto de nuestra realidad. Maravillosa y gloriosa realidad. La lección que aprendimos de Daniel. Y me explico. En el aspecto religioso, la época posterior a la destrucción de los dos templos fue, sin duda, la de mayor creatividad intelectual en el judaísmo. Las dos catástrofes obligaron a los líderes espirituales del pueblo judío a plantearse soluciones importantísimas. El judaísmo de hoy se encuentra en un cruce de caminos muy similar, esta vez por causa de una catástrofe llamada modernidad y asimilación. Ante el embate de Antíoco Epifanes, el judaísmo tal y como se lo conocía se vio irremediablemente afectado. El sumo sacerdocio, institución suprema de la religión judía en aquel entonces, perdió su sucesión dinástica y este cargo se comenzó a negociar hasta que se fusionó con el poder político. Una misma persona de la dinastía Asmonea fue al mismo tiempo rey y sumo sacerdote. Eso provocó que apareciesen los grupos saduceos, fariseos, helenistas y también los apocalípticos. En cambio, después del Holocausto, el evento que ocupa el lugar de la persecución de Antíoco en el siglo histórico actual, el judaísmo no se tuvo que reorganizar. Se vio afectado por la muerte de 6 millones de judíos, es verdad, y por la destrucción de sus grandes centros de enseñanza en toda Europa. Pero amigos, no hubo cambios decisivos en la organización de los grupos modernistas, liberales y tradicionalistas. La ortodoxia siguió siendo la misma, el hasidismo también, y las tendencias liberales siguieron representadas por los movimientos reformistas y conservadores. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué esta vez no hubo cambios sustanciales? La respuesta está en que, porque durante los 15 siglos anteriores, el judaísmo rabínico se dedicó a construir una estructura religiosa prácticamente perfecta, indestructible, resistente a cualquier cambio histórico, precisamente por lo flexible y adaptable que es, como yo suelo decir siempre. El judaísmo de hoy está organizado exactamente igual que el de hace 200 años, aunque adaptado a las nuevas exigencias. A diferencia de los judíos e Israel, el mundo occidental no pareció entender ninguna lección y vive sumido en los mismos problemas que hace 2000 años agobiaban al Imperio Romano. La decadencia política, social y moral es la misma. El afán militarista es el mismo. La crisis de una economía globalizada pero mal llevada es la misma. El destino de los Estados Unidos tendrá que ser el mismo que Roma. Y quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de destino, no me refiero a algo escrito en los cielos que no se pueda evitar. Me refiero a procesos históricos, dinámicas sociales y culturales que, por la dimensión que tienen, una vez echadas a andar, ya no se pueden detener. Otro tema interesante, que supongo para ustedes más interesantes aún, es el tema del Mesías. Hubo en la época que abarca Daniel un personaje que tuvo todos los elementos para ser considerado por los judíos el Mesías. Me estoy refiriendo a Shimon Bar Kokhba, líder militar que logró independizar a Judea por 2 años y además estuvo a punto de derrotar a los romanos. Las condiciones de hoy, amigos, son diferentes, pero el proceso es el mismo. Y es probable que no falte mucho para que el judaísmo redefina sus expectativas mesiánicas. Es lógico, el largo exilio, el segundo y el sufrimiento vivido durante casi 2000 años provocó que el judaísmo asimilara la idea de que la redención habría de venir como obra de un redentor fuera de serie, casi sobrenatural. Pero no sucedió así.
En el año 1948, Israel fue recuperado por el pueblo judío sin el Mesías. Y en los años siguientes se consolidó como una nación fuerte y capaz de defenderse nuevamente sin el Mesías. Pero es un hecho que no será igual que en el ciclo histórico anterior. En aquel entonces, Judea estaba ya inmersa en un conflicto abierto con el Imperio Romano, y Bar Kokhba fue el líder militar que dirigió el último intento para sacudirse de ese yugo. Hoy hay diferencias. Estados Unidos no domina Israel como Roma sí dominaba Judea. Segundo, las opiniones religiosas de hoy dentro del judaísmo son de lo más variadas, pero ni se asemejan a la de aquella época de guerra entre hermanos. Es muy probable que el ambiente de excitación en el que se declare la realización de las esperanzas mesiánicas, como lo que sucedió con Bar Kokhba en el año 132, sea muy distinto en esta ocasión. La próxima pregunta es, ¿qué es, a fin de cuentas y en términos prácticos, la restauración mesiánica a nivel de institucionalidad en el pueblo judío? Y la respuesta es que no es otra cosa sino el pueblo judío libre y soberano en su propia tierra, gobernado por un judío y no por una potencia extranjera. Amigos, eso es una realidad desde 1948 y hasta el día de hoy. En términos objetivos, ya no es necesario esperar al Mesías. Dicha espera significó durante siglos el anhelo de que llegara ese gran líder que dirigiera al pueblo judío de nuevo a Eretz Israel, a la tierra de Israel, para liberarlo allí de sus enemigos. Y eso ya sucedió. Eso es el Estado de Israel. Lo que sigue pendiente es todo aquello que caracteriza al reino mesiánico: paz y justicia en Israel y en todo el mundo. Pero que en la Biblia nunca aparece como resultado de lo que hace el Mesías, sino como resultado de lo que el pueblo judío viva conforme a las ordenanzas de la Torá, obviamente siempre según el judaísmo. Entonces, el objetivo de la religión judía sigue siendo exactamente el mismo de siempre: enseñar Torá, obedecer Torá y con ello iluminar al mundo entero. Y el Mesías, bueno, yo creo que en el judaísmo su imagen se va diluyendo poco a poco, perdiendo su perfil mitológico y épico, y cobrando por fin una forma humana, verosímil, objetiva y sobre todo posible en nuestra realidad. El Mesías deja de ser el Mesías y simplemente se convierte en el primer ministro del Estado de Israel, sea quien sea. Con solo ver la forma que muchos trataron a Netanyahu dentro y fuera de las fronteras de Israel, uno puede tener una noción de lo que hablo. A eso me refiero, de una forma exagerada, por supuesto. Él y nadie más tiene las responsabilidades que la tradición judía le construyó al Mesías: guiar a Israel, protegerlo, hacerlo prosperar, defenderlo de sus enemigos, traer vacunas de corona, qué sé yo, todo eso. Suena loco, ya lo sé, pero miremos atrás en la historia. Una cosa, amigos, es definitiva: hoy, más que nunca en la historia, Israel tiene las mejores posibilidades de lograr todo eso. El Medio Oriente se está moviendo en una dirección bastante clara. Y al igual que hace más de 2000 años, los enemigos de Israel, las naciones que lo rodean y el imperio, están cometiendo los mismos errores de siempre. Y por eso correrán la misma suerte de siempre: su colapso, su derrota. En ese panorama confuso y sin pies ni cabeza, Israel es el único país que ha llegado a la nueva cita con la historia en una condición diferente. Israel aprendió la lección. Hizo buen uso del libro de Daniel y de sus otros recursos, y tiene los medios para enfrentarse con Hezbollah, Irán, Hamas, ISIS y todos ellos juntos. Ellos, en cambio, están en una violenta guerra sin cuartel, destrozándose entre ellos mismos. Al mismo tiempo, la era del petróleo va llegando a su fin. Ya no son los combustibles fósiles los que marcan el rumbo, sino la innovación tecnológica, rubro en el que Israel está a la vanguardia en el mundo entero desde el mismo día que nació como Estado, desde el mismo día que Ben Gurión al principio, Shimon Peres después pusieron énfasis, más que en las armas y más que en todo lo relacionado con cualquier Estado del mundo. Israel puso énfasis en la industria, en la alta tecnología y en el desarrollo tecnológico.
Cuestión de décadas para que el mundo y la geopolítica, tal y como los conocemos, colapsen. Colapsaron en la antigüedad y colapsarán otra vez. Menos un país que entendió que en ese extraño libro de visiones y oráculos había una lección de historia de la cual se podía aprender mucho. Me refiero al Estado de Israel respecto al libro de Daniel. Así, amigos, según mi opinión, se ve la profecía de Daniel y su libro. Para mí está todo escrito, claro, y para mi suerte, Israel ve las cosas de la misma manera. Fin del mundo, apocalipsis. Esa es la visión de los hermanos cristianos, respetada por supuesto. Yo aún no alcancé a verla, pero quién sabe. Si les gustó el material, no se olviden de hacérmelo saber por medio de un me gusta. Shalom, amigos, los quiero mucho.